Bien, me parece muy interesante, pero creo que esa respuesta y esa argumentación va en otro sentido, de si hay una historia universal o no, ¿no? Que esa es la otra pregunta importante. Pero es muy cierto que también apunta, en segundo lugar, su respuesta a esta imposibilidad. Es decir, parece que las delimitaciones históricas que a veces nosotros asumimos como la base de la historiografía, ¿no? Tal época parte de tal a tal siglo, no es el punto de partida de los historiadores, sino más bien es el punto de llegada, porque ya esa división por siglos es una presuposición, es más bien una propuesta teórica de división del proceso histórico de la humanidad. Y el segundo problema, naturalmente, es: ¿hay algo así como una historia unificada de la humanidad? ¿O por el contrario, tenemos historias de poblaciones divididas? Es decir, ¿existe algo así como la historia universal? Como bien sabemos y hemos visto rápidamente en los apuntes de la anterior sesión sobre Hegel, esa historia universal sí existiría, sí habría un desarrollo universal de toda la humanidad y toda la humanidad se encaminaría en un mismo proyecto cultural. Como sabemos bien, eso a inicios del siglo XX, con aportes, por ejemplo, como el de Franz Boas y la antropología cultural, comienza a discutirse y comienza a tratar de romperse esa idea, por decirlo así, unidireccional de un proceso conjunto a la humanidad. Y ese es un argumento también interesante. Veamos qué dicen los demás. Volvamos sobre la pregunta. ¿En qué medida se puede diferenciar así una separación histórica por fechas del proyecto cultural implícito en ella? Adelante, por favor, Maricris Garrón. Perf- Perfecto, muchísimas gracias. Ese aporte es sumamente interesante porque, claro, nos permite ver la riqueza que se ha abierto a partir de los estudios de la antropología cultural y a partir de la noción de no existe la historia universal, sino existen diferentes historias culturales. Eso está muy ligado a lo que se denomina como un relativismo histórico. El relativismo histórico más bien va a proponer que, precisamente, en vez de aspirar al desarrollo monocultural, lo que hay que ver son historias paralelas de los grupos o de los asentamientos humanos. Ahora, eso tiene repercusiones muy fuertes. Por ejemplo, con la comprensión de la belleza, del bien y de la verdad, que son tres grandes valores que rigen los proyectos culturales y los proyectos educativos en general. ¿No? ¿Existe algo así como una unidad de la verdad que habría que buscar? ¿Hay como una verdad objetiva que nos permite tener como una base de reconocimiento de la realidad y que nos permite dirimir discusiones? ¿Sí o no? ¿No? Una respuesta ha sido sí mediante la ciencia positiva, por ejemplo. La otra respuesta es que no, que existen diferentes criterios de verdad y que estos pueden variar de cultura a cultura y de época a época. Lo mismo ha pasado con la noción de bien, que suele ser la más discutida y la que con mayor facilidad y casi pereza se acepta que es diferenciada, ¿no? Y cada quien dice, cada quien sabe lo que es bueno para sí mismo y no habría que preocuparse ni devanarse los sesos para tratar de encontrar qué es el bien en sentido general o común o una idea objetiva de bien.
Y en tercer lugar, que es el que de manera especial interesa a una clase de literatura, es el problema de la belleza. ¿Existe algo así como lo bello? ¿Hay diferentes formas de belleza? ¿La belleza depende de la cultura en la que uno ha nacido y ha crecido? ¿Son patrones estrictamente culturales los que determinan cuál es el criterio de lo bello? ¿Cuáles son las formas aceptables de escritura? Y eso ha llevado inclusive a la teoría literaria en las últimas décadas, precisamente a tratar de deslindarse de la noción de la búsqueda de lo bello, de la literatura bella, de una escritura que pueda establecer criterios para otras escrituras y más bien establecerse en la búsqueda, podríamos decir casi en el inventario de la diferencia cultural, perdón. Y en ese sentido la gran parte de la crítica literaria se ha convertido en una forma de etnografía blanda, según algunos autores, o una etnografía de la escritura, es decir, de las formas escritas de transcripción. Y eso naturalmente ha generado varios conflictos, porque de pronto, en términos prácticos, piensen ustedes, si realmente nosotros asumiéramos de manera consecuente la consigna no existe un criterio estético universal, solamente existen formas de escritura en diferentes pueblos que pueden ser aceptadas como valiosas o interesantes o no. Inclusive se podría llegar a decir como siguiente paso, no hay ningún criterio ni siquiera dentro de una misma cultura para decir qué escritura es mejor que la otra. Lo que tenemos que hacer es gozar, disfrutar y celebrar la diferencia de las formas de escritura. Y mientras más peculiares, más diferentes, más anómalas puedan ser estas escrituras dentro inclusive de un grupo cultural, tanto mejor, porque luego eso nos permite diferenciar entre otras. El problema ahí radica en lo siguiente, que hay una disciplina llamada lingüística cultural y hay otra disciplina llamada antropología cultural, que es capaz de hacer la misma investigación inclusive con otro tipo de métodos cuantitativos o cualitativos. Y ahí naturalmente, inclusive piensen para la estructuración de una universidad, viene la gran pregunta. ¿Habría que dar fondos a una carrera de literatura para que investigue lo que podría investigar una carrera de antropología o de lingüística aplicada? ¿En qué sentido ahí la literatura no se convierte en una rama, por lo tanto, de la sociología cultural, de la antropología cultural? Y este es el terrible problema, ¿no? No solamente pasa por ver si vamos a ser más flexibles o no, sino porque hay un momento de delimitar o de asumir decisiones, por ejemplo, de desarrollo de proyectos culturales, de investigación, fondos, etc. Y ese, si se percatan, también uno de los grandes problemas que ha tenido la carrera, no digo problemas entre, no sé, facciones, visiones políticas, cosas así muy de la época y que el viento de las décadas se lleva, sino me refiero al conflicto de construcción de conocimiento de las investigaciones. Si ustedes estudian los títulos de las diferentes tesis que hay, van a notar que en los últimos 6 años ha habido un fuerte énfasis en una noción casi antropológica de la historia, o sociológica, perdón, de la literatura. Y eso es interesante, eso es importante de ver porque permite reconocer cómo es que nosotros estamos comprendiendo la labor que hacemos. No hay que olvidar que estamos en una carrera de literatura dentro de un proceso de profesionalización que implica, por lo tanto, un tipo de trato con el discurso científico, por lo que se entiende por verdad, por belleza y por bondad, ¿no? Entonces, vean que estos 3 criterios comienzan a convertirse en discutibles cuando comenzamos a hacer la pregunta por cómo se organiza la historia, si es posible la historia como ciencia, si es posible, por ejemplo, pensar en una historia unificada de la humanidad, o si por el contrario deberíamos solamente estudiar las diferencias culturales según los asentamientos y sus producciones simbólicas. Entonces, lo que me interesaba precisamente lograr con esta primera parte de la sesión y con sus intervenciones es esa perplejidad, es decir, esa capacidad de asombrarnos, es decir, ¿qué es lo que en realidad aquí está en discusión? ¿Y cuál es el objetivo del estudio de la época moderna? Y el estudio de la época moderna va a tener como una de sus grandes herencias precisamente esta discusión sobre la historia. La época moderna se va a caracterizar como una época de conciencia de la historicidad del hombre. Y esto es interesante porque va a ser un fenómeno impulsado por los teóricos
del centro de Europa. Es difícil encontrar una discusión así de grande y así de sistematizada en otras culturas. No porque las otras culturas sean menores o de menor importancia, sino porque los problemas que atendían eran diferentes. Y estos problemas naturalmente comienzan a desarrollarse de manera muy interesante en el centro de Europa, pero luego se reorganizan en cierto tipo de colonias, no en todas, solamente en algunas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación en el debate o en el diálogo Hegel-Husserl. Antes de pasar, sin embargo, a mis diapositivas, me gustaría saber si es que hay alguna pregunta o si se logra entender esta transición que hemos hecho. Es decir, hemos preguntado por la diferencia entre época moderna, como periodo histórico, y entre modernidad. Esperaba que se pueda ver esta tensión entre la época moderna comienza de tal siglo a tal siglo, termina aquí, termina allá, empieza aquí, termina allá. Y por el otro lado ver las características más teóricas recuperadas de las lecturas. No se ha dado eso. Todo se ha centrado casi en la primera diapositiva. Puede ser que se han quedado en la primera diapositiva, no cambiar, no importa. Pero hemos llegado a lo que me interesaba señalar. Que esa diferencia entre época histórica y proyecto cultural no es sencilla de hacer. Es una diferencia que se puede hacer, por ejemplo, en una clase de historia en secundaria. Es importante hasta ahí inclusive pensar en una base más o menos de manual o didáctica de la explicación de la época histórica, pero ya en un curso universitario esa diferencia comienza a ponerse en discusión y comienza a ser problemática. Y ese es el punto central de la modernidad. Ese va a ser uno de los caracteres centrales de la modernidad, que la historicidad se vuelve un problema para el ser humano. Y se vuelve un problema para el ser humano porque afecta finalmente a la organización de la vida, a la organización del conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Sí, habían dos pizarras, una para época moderna y otra para modernidad. Bien. ¿Mm? Ujú. Mi percepción sobre específicamente, mi percepción sobre lo que dice Taylor, o sobre el problema de la modernidad, o sobre el problema de la relación de estos tres valores. Ajá, interesante. Es algo que preferiría posponer para otra discusión porque tendría que argumentar mucho. Pero yo considero que las tres nociones se encuentran todavía articuladas. El problema es en qué sentido se encuentra la articulación. Y considero además que la articulación de estos tres valores deben comprenderse no desde una postura, por decirlo así, basada solamente en el sujeto, que nos puede llevar a un relativismo psicologista, es decir, individual. Cada individuo tiene una noción de belleza. Tampoco desde un punto de vista estrictamente culturalista, es decir, cada cultura tiene su noción de verdad. Tampoco desde un punto de vista estrictamente historicista, donde en cada época hay una noción diferente. Pero tampoco caer en un realismo ingenuo de decir, no, la verdad, la belleza y la verdad, la belleza y la bondad, o puede ser entendida también como justicia, están ahí afuera de nosotros y las descubrimos simplemente. Sino que se dan en una articulación difícil, compleja podríamos decir, de reconocimiento de la realidad y de modificación según actos, ¿no? Entonces yo considero que sí hay ciertos patrones objetivos para estos tres valores, pero que solamente pueden ser descubiertos en un proceso histórico y comunicativo constante, ¿no? Por eso que son las tres grandes faenas del ser humano: tratar de entender cuál es la verdad que le da base a su vida y de decir qué es lo que yo creo para poder obrar correctamente.
Eso significa que la verdad le da una base a la bondad, le da una base para la comprensión de la bondad, y en la articulación de estas dos se encuentra la noción de belleza como el momento de hmm, quisiera decir equilibrio, pero no quisiera que se me malentienda, sino más bien de plenitud. Y es que la belleza tiene una fuerza que puede darse como equilibrio, puede darse como renovación. Y eso es lo difícil de la belleza, porque la belleza sería un conocimiento sin concepto. Esa definición la retomo de Kant, es una definición muy bella, es decir, es un tipo de conocimiento porque no se basa en el concepto. Pero eso solamente para tratar de ser así muy simple, es decir, requerimos de la verdad para comprender cuál puede ser el acto justo en la vida, aunque a veces las relaciones recíproca, a veces son los actos justos los que nos dan la medida de la verdad en la vida práctica, y ese es el metro, esa es la medida para comprender a veces la belleza. Pero es algo que tengo que pensar, soy un pensador todavía joven, muy joven, entonces los pensamientos maduran muy lentamente. Bueno, pero eso solamente con la pregunta. No, a ti más bien las gracias. No, esa es una parte, es decir, esos tres valores se dan en la experiencia humana, en la experiencia intersubjetiva. Probablemente ninguno de los tres valores aparece en primer lugar. Probablemente nuestra primera noción de verdad esté muy ligada a la confianza. Pienso en experiencias infantiles, por ejemplo, ¿no? Donde lo primero que tenemos son como actos de confianza en las otras personas. Y esa confianza es lo que nos da cierto criterio de verdad, ¿no? Ver lo que el otro piensa nos permite también comprender aspectos como la mentira. Los niños de 3 a 5 años aprenden a mentir y es cuando se nos da la primera experiencia de verdad, ¿no? Es decir, cuando aprendemos a mentir es porque sabemos que estamos engañando la conciencia del otro. Y eso es interesante porque ese es un rasgo compartido inclusive con primates superiores. Entonces, la primera noción es, por ejemplo, la noción de verdad, que se da en la experiencia humana, y esa es como una constante antropológica. 2. A partir de esa noción de verdad viene la noción de bondad, de justicia, y eso también lo reconocemos en la experiencia intercomunicativa, la experiencia con los otros. Pero la noción, el tercer valor, que es el valor de belleza, es mucho más complicado, porque podría ser intersubjetivo, pero la experiencia no necesita una interacción con el otro, sino una interacción con el objeto. Y por eso es que el valor de la belleza se torna más difícil, ¿no? Y este es el tema, sin embargo, que vamos a ver en la tercera sesión. La tercera sesión, justamente he elegido para la tercera sesión un artículo de José Ortega y Gasset y un artículo de Charles Baudelaire, y los dos textos tratan sobre la belleza. Y vamos a ver precisamente por qué la belleza se torna compleja en la modernidad. Así que si me permiten, pospongamos la discusión sobre la belleza para la tercera sesión, aunque la vayamos a referir a lo largo de esta. ¿Está bien? Está bien. Porque el tema de hoy, si bien nos lleva a la belleza, pasa primero por el tránsito del individuo. Y es lo que hoy nos interesa ver. Les propongo lo siguiente para que ustedes también puedan reposar esta primera discusión, donde hemos puesto en discusión la noción de historia universal y de sus épocas, para ver que más bien hay una confusión. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Tomen un vaso de agua, por favor, refresquense, estírense y volvemos. Y en esta segunda sesión presento las diapositivas. Bien,
5 minutos, por favor, son 47 hasta 55, gracias. Sí, está grabada ya esta parte. Sí, muy bien. Sieht lecker aus. Schwarz. Ja, ich weiß gar nicht, warum es so ist.
Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a nuestra segunda parte de la sesión del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, pueden ver la diapositiva en pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, señoras y señores, es que voy a comenzar a exponer a partir de mis diapositivas. Y por favor, les ruego que me interrumpan en cualquier momento. Pregunta, duda, comentario, réplica. Todo es bienvenido, ¿ya? Para mantener la clase así, nivel universitario y súper dinámico. Entonces, lo que hemos visto en esta primera parte de nuestra sesión, y era lo que me interesaba, era recuperar la experiencia de la primera sesión. Es decir, ver que la modernidad es una etapa compleja en la historia de la humanidad, si me permiten ese abuso de poner a todos en una misma bolsa, porque comienza a formarse la discusión sobre la historicidad del ser humano. Y esa historicidad del ser humano va a hacer eco más pronto, más tarde que pronto tal vez, en diferentes centros culturales, y va a permear gran parte de la comprensión de la historia. Esto naturalmente no ocurre en todo el globo, no al mismo tiempo, no con la misma fuerza, pero por lo menos sí, para los fines que nos interesan, tiene una valía interesante. Entonces vamos a ver a continuación lo siguiente. Vamos a repasar algunos apuntes de la anterior semana y vamos a entrar paso lo del programa. Y bien, habíamos comenzado la primera sesión precisamente discutiendo esta noción de historia, ¿no? De que la historia debe recoger solamente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. Ahora, aquí naturalmente se produce una gran discusión. ¿Cuáles son esos acontecimientos que hay que recuperar? ¿Qué pasaría si la historia tuviera que escribir todo lo que ha acontecido, supongamos casi en un nivel ficcional, como Funes el Memorioso en el cuento de Borges es capaz de recordar todo lo que ha vivido? ¿Qué problemas surgirían? Piensen ustedes, piensen que el Estado Plurinacional de Bolivia, con su centro de investigaciones de la vicepresidencia, dice, bueno, ya hemos hecho estas 200 novelas, ahora hagamos la historia total de Bolivia y trata de escribir todo lo que está ocurriendo. ¿Sería eso posible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alos? Claro que sí, con todo gusto. Supongamos que el Estado Plurinacional de Bolivia dice, bueno, la vicepresidencia tiene un departamento de investigaciones y lo que necesitamos después de haber hecho este gran proyecto con literatura es tener un gran proyecto de historia, ¿no? Porque necesitamos saber cuál es la historia de nuestro país. Entonces vamos a contratar a gente para que, historiadores entre ellos en especial, para que nos ayuden a escribir la historia del presente y tener toda la historia escrita. Toda la historia escrita de nuestro país. ¿Es posible escribir toda la historia de un país? ¿Por qué? Ya, correcto, correcto. Vean, ahí hay dos problemas básicos. Por una parte, escribir todo suena medio absurdo, porque inclusive habría que escribir la manera en que se está escribiendo, ¿no? Entonces, ahí el objetivo, por lo menos a nivel teórico, resulta imposible. En primer lugar, suena absurdo. Fantástico, felicitaciones. Segundo lugar, ¿qué pasa con las perspectivas? Ese es otro problema, y ese es un problema terriblemente moderno, y a veces lo asumimos como natural, pero es algo de lo que no se tenía conciencia probablemente antes del siglo XV, y es el hecho de que hay perspectivas o interpretaciones tan diferentes de un mismo hecho. Piensen ahora no solamente hablando de los hechos, sino por más que pongamos el caso hipotético, todos interpretamos de la misma manera los hechos que ocurren en una cultura. ¿Cómo podríamos, dado que no se puede escribir todo, bajo qué criterio deberíamos seleccionar lo que es importante y lo que no es importante para el futuro? Porque es verdad que la historia escribe sobre el pasado, en el presente, pero escribe sobre el pasado, en el presente,
para hablar a los del futuro. Entonces, ¿bajo qué criterio se puede asumir qué es importante en una época? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que decir cuál es la literatura que hoy en día debería ser importante mencionar en una historia de la literatura del presente en Bolivia, ¿qué obras seleccionarían y bajo qué criterios? Pongamos un caso hipotético de 3 obras. ¿Quién se animaría a dar una respuesta? Ujú, ujú. No solamente es que no es... Estoy de acuerdo, pero no solamente tal vez no sea que no estamos solitos, sino que los textos que se eligen tienen esta pluralidad de acercamientos, de abordajes. Y lo que es más difícil, no todos son estrictamente literatura. Y ahí precisamente es donde viene el criterio. Entonces, ¿qué entender por literatura? ¿Bajo qué criterio se le selecciona lo que es importante, lo que es un acontecimiento, lo que puede hacer variar la historia? Es decir, ¿cómo es posible, es humanamente posible para alguien poder reconocer lo que está pasando en el presente a tal punto que uno pueda decir esto que ocurre en el presente va a determinar el futuro? ¿Es posible eso o no? Ujú, interesante, retomo lo que usted acaba de decir. Va a ser en el futuro cuando se diga cuál texto estaba más cercano o no a la realidad. ¿Qué es ese futuro? ¿Cuándo es ese futuro? Ajá, adelante. Ujú, 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 ujú. Bien. Ujú. Ya, eso es interesante por 2 razones. Y eso es lo que está precisamente en el núcleo de esta cita, de la siguiente que vamos a ver. Esa experiencia precisamente de sinsentido, ¿no? Piensen en lo que ha pasado el 2019, más allá de cuál sea su adscripción política o no, ¿no? Había un momento precisamente de incertidumbre sobre las decisiones políticas que se debían tomar,
sobre la confianza que se podía tener en los otros, y esos grados de anomalía social son generalmente una manifestación fuerte de lo que en la vida cotidiana, cuando no hay conflictos, aún permanece dormido. Que en el presente no entendemos, que es lo que decía a la primera intervención, no podemos determinar qué es lo que va a pasar en el futuro, o cómo el futuro va a ver nuestro presente. Y eso es interesante porque desde la modernidad se va a establecer esa idea, Hegel va a ser uno de los partidarios de eso, que la historia solamente se puede entender en retrospectiva. Solamente podemos entender la historia cuando esta ya ha sucedido, cuando ya ha pasado, cuando tiene su carácter de caduco o de muerto. Por eso Hegel va a ser uno de los principales teóricos sobre la noción de la muerte del arte. Generalmente se dice que son los contemporáneos o los posmodernos. Ese es un terrible error. En realidad, una de las primeras teorías fuertes de la muerte del arte proviene de Hegel. Él va a decir, el arte ya no nos dice nada por sí mismo. Siempre necesita una explicación, necesita un museo. Necesita alguien que aclare qué es lo que está ahí. Y lo mismo pasa con nuestra historia. La historia deja de ser evidente y necesita a los historiadores o los discursos históricos en general para tratar de tener una aclaración. Lo mismo podría extenderse a la literatura. La literatura no es evidente por sí misma, no nos basta con leer literatura, sino que hay necesidad de explicar qué se entiende por literatura. Y en ese sentido sí, por ejemplo, habría una aclaración o una justificación epistemológica de por qué se necesita una carrera de literatura. Más todavía cuando esta carrera de literatura se propone como objetivo no formar escritores, sino formar críticos literarios. Porque el presupuesto de eso es que la literatura ha muerto, no es evidente por sí. Necesita un segundo discurso de aclaración. Eso es interesante porque tiene que ver no solamente con el estatuto de las ciencias en general, sino tiene que ver con la experiencia humana. Nuestra experiencia de la historia es tan compleja que tenemos una ilusión de darle un sentido, de tener un sentido a nuestras acciones, cuando tal vez tenemos en realidad en el fondo la esperanza de que esas acciones tomadas o asumidas solamente se van a revelar o se van a clarificar en un futuro, ¿no? Y por eso es tan común en la jerga popular boliviana decir, bueno, a la de Dios, o se verá en el futuro, o ya lo veremos, ¿no? Piensen inclusive en líderes políticos latinoamericanos, ¿no? Bajo la idea de Fidel inclusive, la historia me juzgará, ¿no? Esa idea precisamente que en el final de los tiempos, en el futuro precisamente, todos los actos presentes y pasados van a tener su sentido. Eso es lo que se denominaba tiempo cairológico desde el cristianismo primitivo. Voy a anotarlo acá rápidamente. El tiempo cairológico es el tiempo de la segunda llegada de Cristo, ¿no? Que es el tiempo precisamente de revelación total. Proviene del tiempo denominado como kairos y se denomina tiempo cairológico. Proviene del griego kairos, viene del cristianismo primitivo, se lo puede encontrar en los textos de Pablo de Tarso, por ejemplo. En ese hermoso pasaje donde dice, y vendrá Cristo como ladrón, y la segunda venida de Dios era como la llegada del ladrón por la noche, ¿no? Sin advertir. Entonces esa llegada es precisamente lo que nosotros esperamos cuando decimos, en el futuro me daré cuenta qué es lo que he hecho, en el futuro sabremos qué es en realidad lo que ha pasado. Pero vean que ahí hay una tensión terriblemente fuerte de esperanza, porque se espera que sea un tiempo que todavía no existe, en un momento que todavía no tiene existencia, donde las cosas que sí existen y han existido se revelan. Y ese es el trabajo terrible que trata de descubrir Hegel cuando reflexiona sobre la filosofía de la historia. La filosofía de la historia vendría a asumir la tarea de clarificar en qué sentido los historiadores podrían tener criterios válidos para seleccionar qué eventos son importantes y qué eventos no son importantes. Ustedes habrán escuchado alguna vez, quien quiera o quien no, ha sufrido las telenovelas y los partidos de fútbol relatados en el minibús o en los restaurantes, ¿no? Y no es para nada extraño escuchar en esos relatos de fútbol, por ejemplo, decir, esto es histórico, o en los noticieros, esto es histórico.
esa expresión tan naif del relator de fútbol, ¿no? Esto es histórico, es un encuentro histórico. Revela esa esperanza de, además, ¿no? Esa esperanza que tenemos los seres humanos en nuestra vida cotidiana de ver acontecer, de ver ocurrir algo que sea único, algo que cambie la historia, algo que nos permita tener la puerta de entrada a ese momento en que todas las cosas del pasado y del presente se revelan. Y fíjense entonces que nuestra comprensión de la historia tiene ese carácter de revelación de lo divino, ese carácter en términos muy amplios teológico. Toda nuestra comprensión de la historia, por lo tanto, está transada por la esperanza. Inclusive Harari, ¿no? Este escritor que se ha vuelto famoso, como decía Cheryl Fernández, ¿no? Que tiene una concepción de poshumanismo así un poquito ingenua desde mi punto de vista, ¿no? Su tesis es que la historia igual está terminando porque estamos llegando a un nivel de alta tecnologización y la tecnología ahora gobernará el mundo y los algoritmos nos conocen mejor que a nosotros. Eso se ha dicho de varias cosas antes, se ha dicho del Estado, se ha dicho del arte, se ha dicho de todo. Entonces, es una de esas opiniones que se repiten cada cierto tiempo y que además nos quitan el peso terrible de tener que elegir, ¿no? Que es el tercer elemento terrible en la historia. El primer elemento terrible en la historia que hemos visto es precisamente esa incertidumbre total, ¿no? No sabemos dónde estamos en un presente y el presente siempre se trata de establecer en una muy dudosa diferencia entre el pasado y el futuro, ¿no? Entonces siempre estamos como en un sinsentido, sin una orientación clara, difícil de determinar, pero que por lo general se nos escapa con el trabajo, las responsabilidades, el fútbol y esas ocupaciones cotidianas. Solamente se vuelve más terrible en grados de anomia social, como en los hechos de 2019 o en la pandemia, ¿no? Donde vemos que nos vamos a morir y de pronto nos preguntamos ¿y para qué estábamos haciendo todo lo que hacíamos? Segundo criterio terriblemente fuerte es este momento de todo se revelará en el futuro, que revela que nuestra relación con la historia, por lo tanto, es una relación de esperanza, de que en algún momento, en el futuro precisamente, en un momento en que no existe, las cosas se revelen y tengan sentido. Entonces, y en tercer lugar, no solamente tenemos por lo tanto la incertidumbre, la esperanza, sino en tercer lugar tenemos el peso de la libertad. ¿Qué hacemos cuando de pronto nos damos cuenta que vivimos en un sinsentido histórico? Es decir, que solamente tenemos el presente y tenemos como una historia del pasado y no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos la esperanza del futuro. Y en ese momento se revela la gran pregunta, ¿qué debo hacer? Ese peso terrible de la pregunta, ¿qué debo hacer? Cuando me doy cuenta que vivo solamente bajo la esperanza del futuro en un presente incierto, es una de las grandes características que se revelan teóricamente en la época moderna. Y esa es una de las grandezas, pese a la dificultad para leer Hegel. Ese es uno de los núcleos del problema de discusión que él plantea. Por eso vean lo que dice, ¿no? La labor de la filosofía, cito, parece hallarse en contradicción con este fin, el fin del trabajo de la historia, ¿no? Y sobre esta contradicción, sobre el reproche que se hace a la filosofía de que lleva pensamientos a la historia, con arreglo a los cuales trata la historia, quiero explicarme en la introducción, ¿no? Entonces, él trata de explicar precisamente estos criterios de la historia. Me debo entender, logro clarificar estos tres componentes terribles, por lo tanto, de la experiencia histórica. Los voy a anotar, por si acaso, para que no se nos pierdan, si gustan. Tenemos este primer momento de la experiencia del sinsentido, del presente, no sabemos hacia dónde vamos. La experiencia de la esperanza en el futuro. Y 3, el peso de la libertad. Naturalmente, esta es mi interpretación sobre Hegel. Van a encontrar otras interpretaciones en otros autores, pero considero que estos son los 3 elementos fuertes que están en discusión y en esta experiencia, ¿no? La manera de responder a esta experiencia trifásica, ¿no? De 3 rostros, es lo que va a diferenciar a varios autores. Hasta aquí, ¿me dejo entender? En cuestiones de filosofía siempre resulta ser difícil, claro, entonces les hago la pregunta muy sinceramente.
Sí. ¿Qué no queda claro? Ujú, ujú, desde mi interpretación, sí, ¿no? Es mi manera de hacer una síntesis del núcleo del problema que vamos a ver. Naturalmente no hago esta síntesis con la intención de aclarar tanto Hegel por sí mismo, sino de verlo en un amplio espectro con los autores que vamos a ver. Es decir, esta es como mi interpretación de Hegel. Y es precisamente en las siguientes diapositivas donde voy a tratar de aclarar eso. Eh, entonces dejo la pregunta ahí en el aire porque es precisamente la pregunta que me permite desarrollar las siguientes diapositivas. Voy a volver sobre ella. ¿Está bien? Me gustaría saber si hay otra pregunta más. Bien, entonces retomo la pregunta de Sharon, que me parece muy buena. ¿En qué medida podemos ver este sinsentido, esta esperanza en el futuro y ese peso de la libertad como características del pensamiento de Hegel sobre la modernidad y tal vez como tres características, como esa base de experiencia de toda la modernidad en general? Em, Voy a pasar todavía esta parte de la introducción que ya lo hemos visto antes. En la primera sesión habíamos cerrado con la interpretación que Hegel nos propone de Descartes. Vean que a Descartes Hegel lo va a nombrar como el héroe del pensamiento y el primer gran filósofo de la modernidad. ¿Y esto en qué sentido? En el siguiente sentido. Descartes era considerado como el gran filósofo soldado después de los romanos. Estudió con los jesuitas en el colegio La Flèche en Francia, uno de los colegios de mayor excelencia en la época. Y en la introducción del discurso del método se puede leer lo siguiente, ¿no? Después de haber estudiado de mis maestros los libros más importantes, me sentía completamente abrumado por las múltiples contradicciones que encontraba entre los autores. Uno se contradecía al otro constantemente. Entonces, ¿cómo poder fiarme de un autor o del otro cuando entre estos, que son autoridades, se contradicen? Fue entonces que decidí más bien aventurarme a leer el libro del mundo. Entonces, en Descartes tenemos esta decisión de desconfiar de la tradición, de señalar las contradicciones de la tradición y al mismo tiempo la voluntad de buscar la verdad por sí mismo. Y vean que ahí la metáfora que pone es el estudio del gran libro del mundo. Por lo tanto, es el descubrimiento de la naturaleza, de las reglas que la organizan y de la búsqueda además individual, porque hay una separación del alumno con respecto a los maestros. Hay además una constante referencia a los momentos de incertidumbre de Descartes. Eso el mismo Descartes lo escribe, lo pueden encontrar también en un hermoso ensayo de Paul Valéry que titula Descartes por detrás, y en los textos de Hegel. Las horas en que Descartes se pasea constantemente después de haber participado en la guerra y demás, tratando de encontrar un método que le permita organizar el pensamiento, porque él entendía que todo lo que conocía era un acto de contradicciones. Los sentidos nos hacen ver a lo lejos cosas pequeñas que en realidad son grandes, nos hacen creer que cosas deliciosas son beneficiosas cuando al final nos producen daño, sea veneno, azúcares, drogas, alcoholes y demás. Entonces él se encuentra desconcertado precisamente por esa abundancia sensitiva del presente y busca un momento de organización del pensamiento. ¿No? Veamos lo que dice, voy a leer en extenso. Cito: René Descartes es un héroe del pensamiento, que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora de nuevo al descubierto al cabo de 1000 años. Jamás se podrá insistir bastante ni exponer con la suficiente amplitud la acción ejercida por este hombre sobre su tiempo y sobre el desarrollo de la filosofía en general. Su importancia radica, es decir, principalmente en haber sabido exponer su pensamiento de modo simple y sencillo, y al mismo tiempo popular, relegando a segundo plano toda premisa del pensamiento popular mismo. Partiendo de tesis completamente simples y reduciendo el contenido de los pensamientos o a la extensión y el ser,
con lo que, en cierto modo, enfrenta el pensamiento con su antítesis, ¿no? Con su contrario. Este pensamiento siempre se presenta bajo la forma del entendimiento determinado y claro, razón por la cual no se le puede llamar un pensamiento especulativo, una razón especulativa. Cartesio parte de determinaciones fijas, firmes, pero solamente del pensamiento. Es la manera de su tiempo. Fin de cita, ¿no? Lo que tenemos acá entonces es a un héroe del pensamiento que descubre las reglas del pensar no por la tradición, no por los libros, sino por un proceso de reflexión, de búsqueda en su interioridad. Y eso es lo que va a caracterizar esta tensión entre la incertidumbre y la búsqueda de autonomía y conocimiento. Es interesante además que en esta época, estamos en el siglo XIX, no lo olviden, hay una fuerte presentación de la vida de los filósofos, de la vida de los autores. Y es porque la vida misma es esta pequeña historia que articula la historia en grande, ¿no? La historia universal se basa en las determinaciones de la historia biográfica, de estas pequeñas determinaciones. Ahí pueden leer esto con calma, no lo voy a leer, es simplemente la estructura biográfica del joven que sale a descubrir, ¿no? Siendo todavía mozo a los 18 años, dice, se trasladó a París y vivió en el gran mundo de la capital. Pero como tampoco esto satisface sus afanes, pronto abandonó esta sociedad y retornó a sus estudios. Vean, estudios, salida de los estudios a la vida bohemia, a la vida parisina, y retorno nuevamente a los estudios. Entonces vean precisamente que esta tensión de la vida de Descartes va a tratar de caracterizar la vida moderna desde el punto de vista de Hegel. Esta sinsazón, esta búsqueda de novedades, esta búsqueda de cimientos seguros más allá de la tradición y de los libros. Luego está el pasaje de cuando se enroló en la guerra de los 30 años. Y después cuando abandona los cuarteles, ¿no? En los cuarteles de invierno entre campaña y campaña, continúo la cita más abajo, Descartes se entregaba afanosamente al estudio y en Hull, por ejemplo, trabó conocimiento con un vecino muy versado en las matemáticas. Pero su afán por el estudio hízose aún más vivo y poderoso en los cuarteles de invierno de Neuburg, en el Danubio, donde sintió revivir con él con más fuerzas que nunca el impulso de abrirse nuevos caminos en la filosofía, mediante la transformación de esta disciplina. Hizo a la Madre de Dios la promesa de ir en peregrinación a Loreto si le hacía triunfar en este propósito y le volvía con bien a sus estudios de afanes. Fin de cita. Y es verdad, de hecho, Descartes hizo la promesa a la Virgen de Loreto, a la Virgen María, de si encontraba el método claro para dirigir el pensamiento, iba a hacer esa peregrinación. Y lo hizo, ¿no? Y esto es interesante porque Hegel va a hacer mucho énfasis aquí precisamente en esta dimensión de la esperanza. Vean cómo de pronto esta sinsazón, ¿no? Este sentimiento de sinsentido alberga nuevamente dimensiones de esperanza. En el caso de Descartes todavía es una esperanza teológica. En este caso, en la Madre de Dios, en la Virgen María, y en otro momento, dentro del discurso del método de las meditaciones metafísicas, en el argumento de la existencia de Dios. Y el argumento va a ser el siguiente. Sí, podemos pensar algo perfecto, no pensemos a Dios, ¿no? Como un hombre barbado y demás al estilo italiano del Renacimiento o mediterráneo, sino pensemos a Dios como esa idea de perfección. Si es una idea de perfección completa, lo perfecto debería existir, aunque esa existencia no sea como la existencia de una madera o de una mesa. Por lo tanto, la existencia es un atributo de Dios. Dios debe existir y debe ser la garantía de que existan reglas matemáticas, de que exista precisión, de que exista armonía, de que exista proporción. Por lo tanto, Dios, eso que llamamos Dios y que en la teología y que en la Biblia aparece como el relato más o menos antropomorfo de un ser divino, Dios en realidad es este presupuesto matemático que permite asegurar la existencia de la lógica y de que las cosas existan con alguna razón. Es un principio de razón suficiente. Pero vean que entonces ahí, ante la desazón, ante el sinsentido, ante la confusión de la vida práctica, aparecen las matemáticas y aparece esta esperanza en el conocimiento científico. Y ahí aparece la segunda característica que les había planteado al principio de mi interpretación de Hegel. Tras el sinsentido, tras la conciencia del sinsentido, aparece la esperanza en un principio regulador, sea el futuro o sean las matemáticas. Y esa tensión es importante
Porque las matemáticas se supone que son extrahistóricas o ahistóricas si quieren, ¿no? Se supone que el triángulo existe de la misma manera en cualquier cultura y en cualquier época. Por lo tanto, hay una esperanza en lo suprahistórico. Y ahí nuevamente encontramos esta tensión entre la experiencia histórica y lo que estaría fuera de la historia. Naturalmente, lo que de eso se deriva es, ¿pueden las matemáticas decirnos algo sobre la libertad? La respuesta de Descartes va a ser que no. Y por eso va a decir, va a retomar el antiguo ideal básico, casi popular, de la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que no hay un principio para la moral, salvo tratar de vencerse a sí mismo antes que al mundo. Veamos cómo caracteriza ahora Hegel precisamente la contraposición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Media va a poner 3 características. Nos interesa ahora resaltar 2. La segunda, por ejemplo, que pueden notar arriba, que está resaltada con la saeta o con esa flecha, es la siguiente, ¿no? Que en la Edad Media hay todavía un filosofar sujeto a premisas absolutas, ¿no? Hay todavía una fuerza de la autoridad ineludible, sea una autoridad basada en Aristóteles, sea una autoridad basada en la teología o en la Biblia. El pensamiento está basado por la autoridad. Tercer lugar, que hay una contradicción entre la doctrina teológica y el hombre mundano, es decir, Dios aparece todavía muy lejano del mundo, muy afuera del mundo. Dios tiene todavía la figura de un patriarca, la figura casi de un señor feudal. Ahí Hegel va a hacer mucho énfasis en esa visión de Dios como un señor feudal en la interpretación de la Edad Moderna, porque va a contraponer a esa noción del señor feudal a un Dios que en la modernidad más bien se presenta en la razón del individuo. Y esa explicación va a ser la que le va a permitir proponer a Hegel que el protestantismo es un momento de transformación de la relación entre hombre y Dios. Como ustedes bien saben, el protestantismo tiene una de sus fuentes más notorias en Martín Lutero, y él, entre otras críticas y propuestas de reforma de la Iglesia, va a postular que cada individuo es su propio pastor, que no se necesita un grupo especial en la sociedad que se dedique a la vida monástica, y que de hecho la vida monástica no tiene ya sentido. ¿Por qué? Porque no se necesita una vida contemplativa fuera del mundo cotidiano para encontrar a Dios. Por lo tanto, que cada uno es su propio sacerdote y cada uno puede interpretar la Biblia. Esa transformación Hegel la va a retomar precisamente como una característica de la modernidad, dejando de lado el hecho de que Hegel fue criado en una cuna protestante muy marcada, ¿no? Su madre le enseñó latín y griego entre los 5 y los 8 años. Veamos qué es lo que aparece ahora precisamente en esta transformación. Va a ser una radicalización de esas contradicciones. Esto es interesante. Vean lo que dice acá Hegel. Ya para la entrada a la modernidad se comienzan a criticar a las autoridades, cosa que no pasaba en la Edad Media, y la teología comienza a transformarse y lo divino debe entrar en la vida cotidiana. El pensamiento, cito, conquista así su independencia, con lo cual abandonamos su unidad con la teología. Se separa de esta como ya entre los griegos se había separado la mitología de la religión popular, para buscar de nuevo estas formas al final, en la época de Alejandría, tratando de llenar las ideas mitológicas con la forma del pensamiento. Vean qué es lo que dice ahora, y este sería el aporte del protestantismo. La teología, cito, no es otra cosa que filosofía. ¿Por qué? Porque ahora la teología trata de aclarar racionalmente ese nexo del hombre con Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque ese nexo del hombre con Dios va a ser el que va a tratar de darle respuesta a esa experiencia de sinsentido, a esa experiencia de que estamos en este planeta construyendo una historia que no sabemos hacia dónde va. Entonces, lo que responde a la pregunta ¿qué nos da orientación al futuro para comprender la historia, para saber qué es importante? ¿Y qué nos da una orientación para actuar de tal o cual manera? Es en este caso Dios.
pero ya es una teología racionalizada, es la explicación racional de la historia. Y eso va a ser interesante porque en Hegel la teología se va a convertir en la historia, y la historia, eso lo dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, la historia es la explicación racional de Dios en el mundo. Vean ahora cuáles son los problemas de la filosofía actual, dice Hegel, es decir, de la filosofía del siglo XIX, de la filosofía moderna. Son las contraposiciones. Hegel va a caracterizar la época moderna no como el momento en que el hombre sale de las contradicciones y encuentra una solución, sino en el momento de mayor radicalización de las contradicciones. La modernidad va a ser el momento de la conciencia de las contradicciones, de la incertidumbre en la existencia humana. Y esta primera contraposición es naturalmente la de Dios y su existencia, es decir, Dios es algo que está fuera del mundo o está en el mundo. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es ese fundamento de la existencia? Dos, tiene que ver precisamente la posibilidad de explicación de esa relación entre Dios y la existencia a partir del conocimiento y la verdad. Y es ahí donde Descartes, según Hegel, toma un papel protagónico. Veamos ahora una manera más clara de explicar esta transición. Esta transición Hegel la trata de aclarar por la diferencia de los modernos con los filósofos de la antigüedad. ¿Alguien podría ayudarme a leer este extenso párrafo, por favor? ¿San Ginés podría leer este párrafo, por favor? Sí. Individualidades. Perfecto, muy bien. Ajá. Vean que muchísimas gracias, hasta ahí la cita. Esto es caracterización de los filósofos griegos y romanos. Y esto es interesante, vean, eran filósofos que tenían un ideal de vida, podríamos decir, monástica, ¿no? Retirarse del mundo, apartarse. De ahí esa idea del filósofo extravagante, ¿no? Que vive fuera del mundo, es atípico, está siempre distraído, ¿no? Ahí la fábula de Tales es conocidísima, ¿no? Que por andar viendo las estrellas entra se mete un hueco, ¿no? Se queda un hueco y su sirvienta está ahí para reírse y notificar de esa anécdota. O la de Diógenes de Laercio, ¿no? O la de Diógenes de Sinope, perdón. Toda la visión de los filósofos de los jardines, en la academia, en los gimnasios. Filósofos que se retiran de la vida pública, al parecer, para vivir según las reglas de su pensamiento. Y son filósofos que por lo tanto tratan de alejarse un poco del mundo. Y eso es característico de la filosofía antigua, dice Hegel. Veamos, en la Edad Media más bien hay otra característica, dice, y es lo que podemos ver en esta nueva diapositiva. Son clérigos y doctores en teología, ¿no? Es un periodo de transición, dice él. Hay una lucha consigo mismo. Ya, ok, son personas que viven separadas de la sociedad, pero que nuevamente están separadas de la sociedad para pensar cómo vivir correctamente en comunidad. Muy distinto es
y retomo esta cita en el segundo párrafo, muy distinto es el panorama de la época moderna, donde no nos encontramos ya con individuos filósofos que formen una clase aparte. Las murallas que los separaban del resto de la sociedad ha caído por tierra. Los filósofos ahora no son monjes, sino que viven dentro del mundo, asociados a él, y tomando parte de un mundo o de otro en las actividades comunes. Viven sujetos a las condiciones de la vida civil, ocupando puestos o desempeñando cargos públicos, y cuando son simples particulares su posición no los aísla tampoco del resto de la sociedad. Viven entregados al presente, dando clases en colegio, enseñando en universidades, se podría agregar, ¿eh? Atados al mundo, entrelazados con la marcha y el desarrollo de este, y solo se dedican a la filosofía por añadidura, como un lujo o una superabundancia. Esta diferencia se debe en general, vean cómo aquí Hegel explica esta transición, al modo en que se estructuran ahora las circunstancias exteriores de la vida, después de la construcción del mundo interior de la religión. En efecto, en la época moderna vemos cómo al reconciliarse el principio mundanal consigo mismo se aquieta en causa dentro del orden del mundo exterior. Lo mundanal se vuelve ahora el centro del pensamiento racional. ¿Sí? Fin de cita. Bien, entonces en la modernidad tenemos estas características que me gustaría señalar. Es lo que acontece, lo que deja de ser. Es la conciencia de dejar de ser. Es una conciencia de este acontecimiento. Y es ante todo esta tensión entre el sinsentido, la conciencia de la esperanza en un futuro, un principio racional que aclare todo, y por último, el peso de la libertad. Esas tres características es lo que caracteriza la modernidad. En esta parte ustedes pueden encontrar la crítica de Dussel, ¿no? Más desde un punto de vista, diríamos, culturalista, va a decir, no, hay diferentes culturas, lo que dice Hegel es solamente una posición etnocéntrica y demás. Y sí, tiene razón hasta cierto punto, pero eso no deja de lado la experiencia central de la modernidad, esa experiencia precisamente de la identidad que debe ser construida a partir de ese sinsentido. Bien, hasta ahí entonces ese punto, ¿no? Para el día de hoy tenemos la lectura de Bolívar Echevarría y del artículo sobre Charles Taylor. Sobre Bolívar me gustaría retomar precisamente esas características. Vean, él va a decir que la modernidad se caracteriza por tres rasgos importantes. La aparición de la técnica científica, la secularización de lo político y el individualismo. De estos tres se puede abundar, tienen ahí también las fichas resaltadas, pueden leerlas ustedes directamente. Van a ver que, y esto es lo que me interesa señalar de Bolívar Echevarría en mi interpretación de él y de Hegel, que él va a utilizar la palabra confianza o esperanza, confianza en la técnica. Vean lo que dice, lo moderno reside en esta confianza en la eficiencia inmediata terrenal de la técnica, es decir, que la técnica puede solucionar nuestros problemas. Tenemos, una pandemia global, perfecto. ¿Qué nos va a ayudar a salvar esto y que el mundo se caiga a pedazos? La tecnología, clases virtuales, etc. Y esa es una experiencia progresista de la temporalidad de la vida y del mundo, dice, ¿no? Una convicción empírica de que el ser humano está en la Tierra para dominarla. Y de que la ciudad es el lugar propio del ser humano, ¿no? Esas ideas de que todos estamos tecnologizados es una idea de que todos vivimos en ciudades, cuando en realidad no es así. Pero esa es una idea de la modernidad. El segundo fenómeno tiene que ver con la secularización de lo político, ¿no? Es decir, ahora lo político ya no se basa en leyes divinas, aunque en nuestro país, por ejemplo, a veces dice, no, hay una justicia del Pachacutic o una renovación de la historia y eso nos va a llevar a un mejor momento histórico. Esas son interpretaciones, son filosofía de la historia, más o menos popular, pero son maneras de interpretar la historia y de darle sentido a esa sinsazón, a esa experiencia de desorientación existencial que vive el ser humano. Pero en el caso aquí de los modernos, ese criterio para darle orden y sentido a la historia ya no es teológico, o es de una teología racionalizada, si se quiere, ¿no? Es este espíritu de romper con lo antiguo y recuperar el ideal de la ilustración, de ser capaz de atreverse a pensar por sí mismo, ¿no? Es el sapere aude que proclama Immanuel Kant. Y en tercer lugar, el individualismo, ¿no? Como fenómeno moderno, donde la sociedad se crea a partir de átomos, de individuos que tienen una voluntad que puede o no coincidir en proyectos comunes. Y ese es el gran momento de la modernidad como creación de individuos. Esto es interesante porque el individualismo va a tratar de contraponerse al autoritarismo,
Y por eso, según él, este individualismo es uno de los fenómenos mayores de la modernidad. Piensen, y por eso había elegido la cita de Walt Whitman, ¿no? Esa tensión entre el yo Whitman, hijo de Manhattan, pero al mismo tiempo yo Whitman, por el que hablan generaciones enteras. Esa tensión entre el individuo y la masa es lo que va a ser particular también en esta experiencia de la modernidad, ¿no? La modernidad, vean la cita ahí abajo, esa me parece que es una de las definiciones centrales en Bolívar Echeverría, la modernidad como discontinuidad radicalmente innovadora respecto de la tradición. Esa ruptura con la tradición, encontrarse a sí mismo, tener que autodeterminarse, pero, y ahí añadiría lo que dice Bolívar Echeverría, esa conciencia de la incertidumbre, esa conciencia del desconcierto existencial, de no saber hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Y claro, ahí retoma la noción de modernidad de Habermas como un proyecto inacabado, ¿no? Eso es lo interesante. Desde Hegel ya vemos eso, que la modernidad es lo que está dejando de ser y no termina de ser y se renueva. Y es una individualidad constante. Y ese carácter de inacabado es la característica de la modernidad. Lo que nos puede poner con bríos de héroes y decir, quiero hacer algo nuevo, entonces la modernidad, pero al mismo tiempo también nos puede llenar de una oscura melancolía de decir, si esto es un eterno recomenzar, ¿qué sentido tiene dar el primer paso? Bien, hasta ahí entonces Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender esta constitución del individuo? ¿Cómo comprender esta idea del individuo en la modernidad? Yo creo que ahí Charles Taylor da una respuesta interesante. En este artículo podemos ver algunos puntos interesantes, ¿no? Y es esta relación entre el yo y la identidad y el bien, ¿no? La identidad moderna es la formulación del yo. No va a haber seguramente en ninguna época anterior esta conciencia de un yo individual. Y este yo individual es interesante, aparece aquí en Taylor, caracterizada por una capacidad humana que Frankfurt también describió, y son los deseos de segundo orden. ¿Qué significa esto? Es este momento, tal vez ustedes podrían decir, en este momento quisiera dormir o descansar, pero tengo que realizar la clase, tengo que continuar la clase. Entonces, ahí ustedes están modificando un deseo. Tenían un deseo primario y este deseo primario lo están modificando por un fin superior. Eso es lo que en términos de Frankfurt es un deseo de segundo orden. Y en términos más bien de Charles Taylor, son estas evaluaciones. Son estas evaluaciones en segunda instancia. Y esto va a ser importante porque esta noción de individuo va a permear tanto que va a generar la noción de individualidad, la noción de autenticidad. El individuo debe ser auténtico. Vean lo que dice en este pasaje para sintetizar la noción de Charles Taylor. La cuestión de la identidad radica en la pregunta ¿quién soy? ¿No? A esta pregunta no puede responderse ya solo con un nombre o una genealogía, es decir, la tradición ya no tiene peso. A esta pregunta hay que resolverla de otra manera. Y ahí viene el problema precisamente de la identidad personal. Por eso es un problema tan importante hoy en día. Es un problema que estamos estudiando ahora en segundo en filosofía, en literatura y filosofía. Y es aquí precisamente en esta noción de identidad, de autenticidad, donde va a aparecer el movimiento romántico. El movimiento del romanticismo va a criticar el ideal ilustrado racional y va a decir, ok, la razón nos permite comprender quiénes somos, nos permite establecer proyectos sociales y culturales, pero nada de eso tiene sentido sin el sentimiento, y eso va a ser muy lindo. ¿Por qué? Porque el sentimiento va a tener esa fuerza de verdad, de decirnos, esto es importante, esto es valioso, y eso lo vamos a ver con autores como Rousseau, Herder, Goethe. Piensen, por ejemplo, en Las desventuras del joven Werther, una historia apasionada de la tensión entre lo que es racional y aceptable y las pasiones. Y esa tensión que no se resuelve más que por el suicidio, como un momento de encuentro de la naturaleza con lo racional. Y es donde aparece la noción no solamente de belleza, sino de sublime, ¿no? Como aquello maravilloso que aterra al mismo tiempo. Y en ese momento se va a comenzar a crear una estética, es decir, una ética basada en la estética. Lo bueno debe ser al mismo tiempo bello, así como la naturaleza. Este momento, por lo tanto, de
gestación de la modernidad va a tener característica en el romanticismo como un momento del encuentro con las sensaciones, con la corporalidad, con una unión emocional con los otros. Por eso también se va a establecer una política de la dignidad humana de origen universalista. Y se va a retomar la dignidad de la persona no solamente por su capacidad racional, sino por su capacidad sintiente. Bien. Naturalmente, al final del texto de Taylor, y eso me parece interesante, hay nuevamente una reflexión sobre los límites de este proyecto de la modernidad europea, ¿no? De preguntarse nuevamente por lo postcolonial, de preguntarse si las colonias han podido recibir al mismo tiempo esa herencia de desarrollo y de dignidad humana o no. Y por eso me parecía este texto también interesante. Bien, hasta ahí entonces lo que me ha interesado señalar en esta sesión es lo que habíamos visto al inicio, ¿no? Que la modernidad va a estar caracterizada, según la interpretación que yo les propongo, uno, por la experiencia de desconcierto, de desorientación, de que tomamos conciencia que en la historia no sabemos hacia dónde vamos, esa incertidumbre o inseguridad con respecto al pasado, es decir, que la historia misma no nos dice todo lo que debería decirnos o todo lo que esperábamos que nos diga de nosotros, y que por lo tanto el futuro se vuelve el campo más o menos de la esperanza, donde todas las cosas y donde toda esta incertidumbre puede resolverse. Y esa tensión entre el presente, el pasado sobre el que desconfiamos y la esperanza del futuro pone en tensión el terrible peso de la libertad. Y la libertad se expresa en toda su monstruosidad y belleza en la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy cuando no me puedo reconocer en la tradición que pensé que me daba seguridad? ¿Quién soy cuando me doy cuenta que si algún sentido van a tener mis actos, solamente van a ser en el futuro, cuando tal vez yo ya no esté y ya no me interesa saber cuál ha sido la evaluación de ese acto? Y no obstante me veo bajo el terrible peso de tener que seguir decidiendo, ¿no? Varios autores han retomado, creo, esa idea. Se puede ver tal vez también en Benjamin, eso van a ver más adelante en el curso y demás. Pero me interesaba señalar esa triple faceta de la modernidad como experiencia del desconcierto, de la esperanza en el futuro y del peso de la libertad. Para la siguiente semana los invito por favor a leer, con carácter de obligatoriedad, el texto Estética en el Tranvía de José Ortega y Gasset. Es un texto que precisamente discute sobre el problema de la libertad, de la belleza. 2. Lo bello, la moda y la felicidad de Charles Baudelaire. Y 3. El Inca Garcilaso, nuestro primer gran escritor, de Mercedes López Baralt, ¿no? Así vamos a tratar de hacer un poquito la parte comparada, ¿no? Y vamos a preguntarnos si el Inca Garcilaso podría ser considerado como un moderno o no. Vamos a hacer una pequeña prueba que va a ser como un control de lectura de los términos que hemos estudiado, ¿no? Nos va a interesar ver un poquito el término modernidad, algunas preguntas, es decir, es más como para validar cuantitativamente las lecturas que han hecho, ¿no? Es solo un control de lectura. Bien, señoras y señores, ¿alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Cuáles dicen? Puede ser. Son las que yo he dicho tal vez, o si no, usted puede repasar luego también por su cuenta el texto cuando guste, porque estas diapositivas están ya en la carpeta de Google Drive. Igual les queda la grabación. Sí, claro. Adelante. Ujú. Sí, sí, es una de las características que... Ujú. Ya, eso tiene que ver precisamente con lo que varios autores denominan como el desarrollo de la razón instrumental. Es decir, eh,
uno de los primeros desarrollos importantes en la Edad Moderna va a ser precisamente las ciencias positivas, ¿no? Ciencias experimentales. Y las ciencias experimentales van a utilizar instrumentos. Piensen, por ejemplo, en el telescopio de Galileo, que es uno de los grandes inventos modernos. Entonces, el ser humano ya no se basa solamente en sus sentidos para conocer la naturaleza, sino utiliza una mediación instrumental o tecnológica. Por lo tanto, son las ciencias y la tecnología las que nos permiten tener un conocimiento verdadero de la naturaleza. Cuando vemos de lejos, la luna parece chiquita. Cuando la vemos con un telescopio, vemos más o menos su tamaño, podemos considerarlo mejor, podemos ver la variación del paso de los planetas, podemos ver características que nuestra corporalidad simple no nos deja ver. Entonces necesitamos de la tecnología. Hay que producir más tecnología. Ese desarrollo de la tecnología se ha visto precisamente como una de las maquinarias de transformación de la naturaleza. Y esa transformación de la naturaleza se ha visto como uno de los objetivos centrales del ser humano. Y esa va a ser otra de las grandes crisis de la modernidad, que la modernidad va a asumir que el sentido de la vida del ser humano es crear tecnología para tener una vida más sencilla, una vida más cómoda. Pero ahí viene la contradicción en este planteamiento que la ciencia ficción, por ejemplo, ha desarrollado muy bien. Generamos tecnología para vivir más cómodamente, pero la generación de la tecnología implica explotación de la naturaleza y una nueva forma de esclavización del ser humano a patrones estrictamente instrumentales. Y frente a eso, por ejemplo, se levanta el movimiento romántico, el del romanticismo, que va a decir la finalidad de la vida no es la razón instrumental, sino es, por ejemplo, el goce estético, el reencuentro de los seres humanos. Un gusto. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, señoras y señores. Si no hay más preguntas, entonces reservamos el resto del tiempo para que ustedes puedan comenzar la lectura de estas obras y así la siguiente sesión nos vemos en una clase invertida. Es decir, la siguiente sesión yo voy a marcar algunos ejemplos, pero van a ser ustedes los que van a participar y van a exponer los textos haciendo unos trabajos en línea. ¿Está bien? Todo está en el Google Drive desde un par de días atrás. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien. Ha sido un gusto pasar clases con ustedes, como siempre. Espero que tengan un buen resto de semana y yo, por mi parte, les agradezco. Les agradezco mucho por su atención. Bien, tengan un lindo resto de semana y en estos días subo la grabación de esta clase. Hasta luego.